ahora mismo, en este preciso instante, quiero que hagas una pausa y escuches con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo otra reflexión más, es una llamada de atención. Es un mensaje sobre supervivencia, pero no del tipo que aparece en los titulares o en las alertas de emergencia. Es una supervivencia más profunda, la que determina si tu alma permanecerá firme cuando todo lo demás comience a tambalearse. En los tiempos que ya estamos viviendo, marcados por incertidumbre global, confusión moral, inestabilidad económica y cansancio espiritual, solo 5 alimentos serán verdaderamente esenciales. Solo 5. Todo lo demás que acumulamos por miedo, todo lo que almacenamos buscando seguridad, resultará insuficiente si estos 5 faltan. Quizás te preguntes qué clase de alimentos son estos. ¿Se trata de provisiones para una crisis? ¿De recursos prácticos ante un colapso? La respuesta es sí y no. Sí, porque son esenciales. No, porque no se limitan a lo material. Lo que estamos abordando va mucho más allá de lo físico. Se trata de preparación espiritual. Se trata de ordenar tu vida en torno a aquello que realmente te sostiene. Cuando las estructuras fallan, cuando la comodidad desaparece y cuando las certezas humanas se derrumban. Vivimos en una época donde la ansiedad se ha vuelto habitual. Cada día trae noticias de crisis financieras, tensiones sociales, amenazas de guerra y desastres naturales. La reacción humana es casi automática. Acumular, almacenar, prever lo peor desde una perspectiva material. La prudencia no es mala. En la Sagrada Escritura vemos cómo José, en el libro del Génesis, almacenó grano durante los años de abundancia para enfrentar la hambruna. Eso fue sabiduría guiada por Dios. Pero hay una diferencia crucial. La preparación material sin profundidad espiritual deja el corazón vacío. ¿De qué sirve una despensa llena si el alma está hambrienta? ¿De qué sirve la seguridad exterior si interiormente no hay fundamento? En el Evangelio de Mateo, Jesús nos invita a acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen. Y en el Evangelio de Marcos plantea una pregunta directa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No son palabras poéticas, son una advertencia clara sobre prioridades. Cuando Dios habla de alimento, no se refiere únicamente al cuerpo. Nos creó como seres físicos y espirituales. Somos carne y espíritu, y ambas dimensiones necesitan sustento. El cuerpo se debilita sin comida. El alma se debilita sin verdad, sin gracia, sin amor. El primer alimento esencial es la palabra de Dios. No es inspiración opcional, es alimento de supervivencia. En el libro del Deuteronomio se nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús repite estas palabras en el Evangelio de Mateo cuando es tentado en el desierto. Observa el contexto: hambre, prueba, debilidad física. Y Cristo responde con verdad espiritual. Nos muestra que la revelación divina sostiene más profundamente que cualquier alimento material. La palabra de Dios es maná diario. Es estable, firme, inmutable. Jesús afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Gobiernos cambian, economías fluctúan, opiniones públicas se transforman, pero la palabra permanece. Si la guardas en tu corazón, llevas dentro algo que no se puede destruir fácilmente. He visto personas rodeadas de comodidades que, sin embargo, son frágiles espiritualmente porque descuidaron la Escritura, invirtieron en bienes, pero no en conocer la voz de Dios. Cuando llega la crisis, se sienten perdidas no por falta de recursos, sino por falta de fundamento. En cambio, piensa en los santos que atravesaron persecuciones y sufrimientos extremos. Lo que los sostuvo no fueron provisiones materiales,
sino la palabra grabada en su interior. Descuidar la lectura diaria de la Biblia es exponerse a un hambre espiritual silenciosa. Cuando las pruebas se intensifican, no hay tiempo para construir desde cero. Hay que empezar ahora, leer con constancia, meditar con atención, permitir que cada pasaje transforme la mente y el corazón. El segundo alimento esencial es la Eucaristía. Aquí entramos en el centro de la fe católica. La Eucaristía no es un símbolo vacío, es Cristo mismo. En el Evangelio de Juan, Jesús declara que quien no come su carne y no bebe su sangre no tiene vida en sí mismo. Sus palabras fueron claras y no las suavizó. Almacenar este alimento significa acercarse a la Eucaristía con frecuencia y reverencia. Participar en la Santa Misa con verdadera conciencia. Recibir la comunión en estado de gracia. Dedicar tiempo a la adoración ante el Santísimo Sacramento. Cada encuentro deposita gracia en el alma. Cada comunión digna fortalece la resistencia espiritual. Puede llegar un momento en que el acceso sea limitado por circunstancias externas. Quienes han vivido cerca de la Eucaristía llevan dentro la memoria viva de esa comunión. Esa gracia permanece. Moldea el carácter y construye firmeza interior. Sin oxígeno, el cuerpo no vive. Sin la Eucaristía, la vida espiritual se debilita. La historia demuestra que muchos creyentes sobrevivieron a persecuciones porque habían alimentado profundamente su relación con Cristo presente en el sacramento, y el tercer alimento es la oración. La oración es la respiración del alma. Sin ella, la fe se vuelve mecánica y distante. San Pablo nos exhorta a orar sin cesar. No es una sugerencia, es una necesidad. Orar no es solo pedir favores, es relación, es alineación con la voluntad de Dios. Cuando cultivas la oración en tiempos tranquilos, construyes estabilidad para los momentos difíciles. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Una vida estructurada de oración puede incluir el rosario, momentos de silencio, breves invocaciones durante el día y agradecimiento consciente por la noche. Estas prácticas no son rituales vacíos, son reservas de fortaleza. Cuando la confusión aumenta, quien vive en oración no entra fácilmente en pánico. Hay una estabilidad interior y esta estabilidad nos conduce al cuarto alimento esencial, porque incluso la oración necesita estar acompañada de discernimiento para no caer en el engaño. El discernimiento es el cuarto alimento esencial y, en muchos sentidos, es el que protege a los demás. Puedes leer la Biblia, asistir a misa y rezar con frecuencia, pero si no tienes discernimiento, puedes ser engañado. Vivimos en una era de información constante. Cada día surgen voces que afirman hablar en nombre de la verdad, de la fe o incluso de Dios. No todas son auténticas. San Pablo advierte que incluso el maligno puede presentarse como ángel de luz. El mal no siempre se muestra de forma evidente. A veces aparece disfrazado de compasión sin verdad, de libertad sin responsabilidad, de espiritualidad sin doctrina sólida. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y la distorsión atractiva. Se desarrolla mediante la formación constante. El catecismo no es solo para especialistas, es guía para todo creyente que desea claridad. La enseñanza constante de la Iglesia es protección contra la confusión. Cuando conoces la verdad profundamente, detectas incoherencias con rapidez. Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre para engañar. Esa advertencia sigue vigente. El discernimiento crece con decisiones diarias. Cada vez que eliges la verdad por encima de la comodidad, lo fortaleces. No se forma en un día. Requiere estudio, humildad y constancia.
Y el quinto alimento es la caridad. Sin caridad, todo lo demás pierde sentido. San Pablo enseña que aunque tuviéramos fe y conocimiento, si no tenemos amor, no somos nada. La caridad no es emoción superficial, es decisión firme de buscar el bien del otro, incluso con sacrificio. Es perdonar cuando duele, servir cuando cuesta, dar sin esperar recompensa. En tiempos difíciles, el egoísmo puede intensificarse, pero quien ha cultivado la caridad no se deja dominar fácilmente por la amargura. Ha construido hábitos de generosidad y compasión. La prudencia material tiene su lugar, pero nunca puede sustituir la preparación espiritual. Una casa llena de provisiones no garantiza paz interior. Un corazón alimentado por estos 5 pilares sí puede atravesar cualquier crisis sin perder la fe. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones, confiscaciones y muerte. Sin embargo, florecieron espiritualmente porque tenían lo esencial: palabra, Eucaristía, oración, discernimiento y caridad. La historia se repite. La presión revela la profundidad interior. Por eso, la preparación no puede posponerse. Cuando la presión aumenta, la fe deja de ser teoría, se vuelve visible. Tus decisiones, reacciones y actitudes muestran lo que realmente hay dentro de ti. Por eso estos 5 alimentos no son solo para tu beneficio personal, también te convierten en punto de estabilidad para otros. En momentos de crisis, las personas buscan a alguien sereno. Si tu alma está bien alimentada, podrás ofrecer esa serenidad. No porque seas extraordinario, sino porque estás arraigado. La fe no es optimismo ingenuo, es confianza basada en relación. Hebreos describe la fe como certeza de lo que no se ve. Esa certeza se cultiva antes de la tormenta. La esperanza cristiana no depende de circunstancias favorables. Se apoya en la convicción de que Dios permanece soberano. Nada puede separarnos de su amor. La preparación es práctica y constante. Leer diariamente la Escritura, participar fielmente en la misa, estructurar la oración, formarse doctrinalmente, practicar actos concretos de caridad. La intensidad sin constancia se desvanece. Es mejor un compromiso pequeño, pero diario, que una emoción fuerte, pero pasajera. La humildad también es esencial. Nadie es inmune al error. Mantente dispuesto a aprender y corregir. La disciplina diaria forma carácter. Puede parecer lenta, pero cuando llegue la prueba notarás la diferencia. No reaccionarás desde el pánico, sino desde convicciones profundas. La preparación no es obsesión por el futuro, sino responsabilidad en el presente. No puedes controlar los eventos globales, pero sí puedes fortalecer tu interior. La palabra ilumina tu mente. La Eucaristía fortalece tu alma. La oración sostiene tu relación con Dios. El discernimiento protege tu juicio. La caridad preserva tu humanidad. Al final, la decisión es clara. ¿Será tu fe un adorno secundario o el fundamento de tu vida? Cuando la tormenta llega, solo lo que está bien cimentado permanece. No estamos llamados solo a resistir, sino a vencer espiritualmente. San Pablo afirma que somos más que vencedores en Cristo. Esa victoria no significa ausencia de dificultades, sino fidelidad en medio de ellas. La verdadera medida del éxito cristiano no es la comodidad, sino la perseverancia. No es la aprobación pública, sino la fidelidad silenciosa. Un día todos compareceremos ante Dios. En ese momento no importarán posesiones ni títulos, sino si fuimos fieles a la gracia recibida. Las palabras «bien hecho, siervo bueno y fiel» son la meta. Empieza ahora. Retoma la lectura bíblica con compromiso.
Renueva tu relación con la Eucaristía. Reestructura tu oración diaria. Profundiza en la doctrina auténtica. Practica la caridad con acciones concretas. Con el tiempo, el miedo pierde dominio. La incertidumbre no desaparece, pero deja de paralizar. Descubres que la estabilidad no depende de circunstancias externas, sino de tu unión con Dios. Jesús habló del hombre prudente que construyó su casa sobre roca. La tormenta llegó, pero la casa permaneció. La roca es la obediencia a su palabra. No puedes controlar la tormenta, pero sí puedes elegir el fundamento. Estos 5 alimentos espirituales forman ese fundamento. Si los cultivas con constancia, no solo sobrevivirás, permanecerás firme. Y cuando tu camino concluya, comprenderás que cada esfuerzo de preparación valió la pena.